Well, there are a lot of different definitions of authentic assessment in the literature. It's one of the problems in teacher education literature. Most of those definitions emphasize what's real, but they don't really explain what they mean by real. And my view is that authentic assessment should be about what's meaningful to the student. And for that to be meaningful to the student, then they either need to have experienced what they're being assessed for in their lives, their personal lives, or in what they received in instruction in the classroom. Well, in my view, the most important thing you would need to know is something about their biography. You would need to know how and where were they socialized, where did they grow up, what's their family like, what's the culture in the home. But then you also need to know what's their prior knowledge, both from home and from school, and in what ways have they learned most of the things that they've learned, their ways of knowing that they picked up from home culture, as well as the prior subject areas and subject knowledge that they've been exposed to in the school. Well, I think the most useful place to begin with looking at the prismatic dimensions of the student biography are to use a biography card and have the students complete that biography card, but I don't think that's sufficient. It's necessary, but not a sufficient condition. I think the teacher also needs to be exploring the student's biography throughout the year, examining how the students learn, how they learn best on the cognitive dimension, talking with the family or even making a home visit in the sociocultural dimension, looking at their learning profiles and their performance profiles on the academic there in the classroom, and that sort of thing, in order to keep up to date and up to speed constantly with how the student's biography is serving as an asset for learning. Yes, yes. In particular, you need to be doing both formative and summative assessments in the classroom. The formative need to be done over the course of the process of learning, whether it's a lesson or a unit, and the summative need to be those capstone assessments for that unit. And I think it's especially important that you incorporate what you're learning about students' biographies into especially the formative assessments. For instance, if they learn best in a particular way, you should be teaching to that, but also stretching them to learn in other ways. But therefore, the assessment should also emphasize that way of learning and that way of reporting knowledge and knowledge gained throughout the formative experience. And then even in the extent that you can, you want to do that in the summative assessment as well. Bueno, la evaluación hace parte de una concepción de la educación, hace parte de un modelo pedagógico y obviamente implica el despliegue de una didáctica adecuada a esa concepción y a ese modelo pedagógico. Por tanto, la evaluación tradicional está anclada también en una concepción diferente de la educación, en la que lo más importante era el aprendizaje de conceptos, del aprendizaje de teorías, y que el estudiante sea capaz de conceptualizar algo, de decir o identificar una teoría. Entonces se evaluaba eso. Y por tanto esa evaluación recurría mucho a las habilidades relacionadas con la memoria, con la capacidad de retener información, con la capacidad de identificar información. Hablamos de una nueva concepción de la educación, que se habla de una educación, de un paradigma constructivista, se habla de una concepción pensada en los logros, en el desarrollo, en la mejora continua de los aprendizajes de los estudiantes,
una concepción de la educación centrada en el estudiante. Por tanto, también la evaluación en ese marco debe responder a esas necesidades. Y hablamos de evaluación auténtica en cuanto se vuelve un proceso de reflexión sobre los aprendizajes, sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, sobre los resultados para mejorar aquello que haya que mejorar, potencializar aquello que aún no haya terminado su proceso de desarrollo. Y la evaluación auténtica siempre va a hacerse en contextos situados, reales, en los que el estudiante muestre qué sabe hacer con los conceptos, muestre las habilidades que ha desarrollado y muestre también actitudes, valores. Por tanto, la evaluación es mucho más rica, mucho más amplia y por tanto también mucho más compleja. Esa es la evaluación auténtica porque responde o recoge lo que realmente el estudiante sabe hacer. Pero definitivamente no se puede hablar de una evaluación auténtica al margen de una nueva concepción del aprendizaje, al margen de una nueva concepción pedagógica de los procesos de aprendizaje del estudiante como protagonista de sus propios aprendizajes. Bueno, la medición es solo un componente, es solo una parte del desempeño de los estudiantes, porque en realidad hablamos de medición y estamos hablando de aspectos cuantitativos, es decir, de asignar una nota. Pero la evaluación es más que eso, es revisar todo el proceso de aprendizaje en función de los logros. Evaluar el aprendizaje es evaluar para aprender, es decir, se evalúa lo aprendido y se evalúa para aprender. Entonces, para hablar de medición es hablar solamente de un aspecto. Y yo procuro que cuando hacemos evaluación, que se hace continuamente, hacerlo en diferentes contextos, en diferentes situaciones de aprendizaje, buscando que la evaluación incorpore diferentes elementos del proceso de aprendizaje, que se procure evidenciar los logros de aprendizaje desde diferentes ópticas. Entonces la medición es un componente, pero no es el único. Es más, yo diría que es uno de los elementos en este momento desde una concepción de la evaluación del aprendizaje como reflexión de los logros, como reflexión de procesos, es solamente un componente muy, muy marginal. Bueno, primero, el diseño de los espacios, de los entornos, de los recursos de aprendizaje deben estar pensados ya con instrumentos, espacios y momentos de evaluación. Es decir, a la par que diseñamos los procesos de aprendizaje, estamos también pensando en los procesos de evaluación, van de la mano. Esto por un lado. Por otro lado, es muy importante la comunicación acerca de la evaluación por parte de los estudiantes. Es decir, las evaluaciones no pueden ser sorpresivas, no pueden ser al margen del criterio de los estudiantes. Por ello, todo proceso de aprendizaje que se emprenda debe empezar con la socialización, con el análisis profesor-estudiantes de cuáles son los objetivos de aprendizaje, las metas de aprendizaje, se los debe presentar, se debe incluso pedir que participen en la construcción de esas metas de aprendizaje. Y en base a estos acuerdos se deben establecer criterios claros de aprendizaje, es decir, que el estudiante sepa qué es lo que se le va a evaluar. Para ello funcionan mucho instrumentos tales como matrices de rúbricas, el estudiante sepa exactamente qué es lo que se espera como logros de aprendizaje de ese proceso y procure dar lo mejor de sí, se comprometa con ese proceso e incluso pida ayuda, porque cuando ve él en los criterios de evaluación
cosas que no entiende o que pueden estar más allá de sus habilidades, de sus capacidades en ese momento, puede recurrir al profesor y decirle, conversar y hacerle ver que hay cosas que están como más allá de sus posibilidades o incluso que hay cosas que ya se han logrado, que podríamos ir a otras instancias, elevar los logros, ¿no? Por ello, la evaluación es una cuestión de diálogo, es una cuestión de conversarlo, de decirlo, que haya acuerdos. Ya no puede ser vertical, no puede ser pensada desde el docente para el estudiante. Debe haber un diálogo, debe haber un acuerdo. Y cuando se exponen los criterios de evaluación, los objetivos de aprendizaje, los estudiantes deben tener la posibilidad de mejorar, de hacer su aporte, de analizar, e incluso podría ser de cuestionar. No siempre los docentes tenemos la última palabra, y eso es muy importante. Una relación de horizontalidad que permita este tipo de espacios de reflexión, de diálogo, es muy importante. Esto afianza de alguna manera procesos de evaluación mucho más ricos, amplios y cada vez más auténticos, reales. Bueno, esta es otra situación que entramos en otro ámbito también de complejidad, que es identificar los tipos de aprendizaje, los estilos de aprendizaje, las habilidades, los conocimientos previos, las experiencias previas que trae cada uno. Entonces, no podemos realizarnos ni por evaluación grupal ni solamente por evaluación individual. Hay momentos, hay espacios en los que los aprendizajes se construyen de forma cooperativa, se construyen de forma participativa. Si lo que estamos buscando es que se desarrollen las habilidades para actividades que suponen la capacidad de interrelacionarse, entonces la evaluación de esos aprendizajes también debe hacérselo grupal. Es decir, se debe recoger en el instrumento de evaluación o se debe considerar técnicas de evaluación que recojan esa riqueza, esas fortalezas y esos logros que se dan a nivel grupal. Pero también la evaluación grupal tiene un riesgo y es uno de los más comunes, que puede encubrir o puede solapar los problemas, las limitaciones a nivel individual. Por eso yo creo que siempre que se haga evaluación grupal, también se debe acompañar o se debe completar la evaluación con evaluaciones individuales. Depende de los momentos, depende de lo que estemos evaluando, pero para mí son complementarias. La evaluación individual y la evaluación grupal. Las dos cumplen un rol muy importante, que es tomar información acerca de los procesos de aprendizaje, analizar, reflexionar en torno a ellos y tomar decisiones en función de esos resultados. La información que se recoge en la evaluación sirve para tomar decisiones para mejorar los aprendizajes. Y eso se lo puede hacer tanto en evaluaciones grupales como en evaluaciones individuales. Individualmente, porque podemos demostrar nuestras particularidades y razonamiento lógico. Por supuesto, la evaluación no solamente evalúa al estudiante, considera el docente, el enseñante y el estudiante, el aprendiente. En la actualidad aprendemos conjuntamente y la evaluación, los resultados de evaluación son el producto de un proceso en el que participamos al menos dos actores de forma directa, de forma interrelacionada. Por tanto, la evaluación, los resultados de los estudiantes también implican al docente, porque están evidenciando los logros de su gestión del aprendizaje en calidad de facilitador. Por tanto, la reflexión debe ser tanto para el estudiante como para el docente. ¿Qué es aquello que hicimos muy bien, que debemos mantenerlo, que debemos desarrollarlo? ¿Y qué es aquello en lo que
tuvimos limitaciones que pueden mejorar. Entonces, la evaluación continua implica una reflexión tanto desde el lado del estudiante como desde el docente. A estos procesos se les llama procesos metacognitivos, es decir, en las que reflexionamos acerca de nuestros propios aprendizajes, acerca de nuestros propios desempeños y retroalimentamos. El feedback es determinante en este proceso de evaluación tanto para los estudiantes como para el mismo docente. Y ese feedback puede hacerlo de forma autónoma o puede recurrir a fuentes de ayuda, desde la bibliografía especializada hasta compañeros expertos en el tema que me ayuden a superar las dificultades presentadas, porque los resultados de aprendizaje de los estudiantes son también una evidencia de mi gestión como docente en calidad de facilitador de esos aprendizajes. Es decir, si les fue bien, tengo también algún grado de responsabilidad, contribuí de alguna manera, y si les fue mal, también tengo un grado de responsabilidad. Pude haberlo hecho de alguna manera mucho más óptima. Entonces, es un proceso de reflexión y análisis complejo, pero la evaluación siempre debemos tener, yo al menos considero que la evaluación del aprendizaje sirve para aprender, se evalúa para aprender, se evalúa lo aprendido y se evalúa para aprender. Entonces es un virtuoso continuo. Evaluamos para aprender, aprendemos para evaluar. Entonces, esa es un poco la lógica y sí, tiene grados de complejidad, pero es el desafío y creo que por allí podemos seguir ampliando nuestra experiencia y haciendo de la evaluación no un ámbito para el miedo, para la deserción. Yo suelo decirles a mis estudiantes, las evaluaciones que son temidas es porque en el fondo no están evaluando lo que realmente el estudiante sabe, lo que realmente el estudiante ha logrado. Por tanto, las evaluaciones deben ser un espacio para la confianza en nuestros logros, para evidenciar aquello que hemos desarrollado, y no deben ser espacios para el estrés, el nerviosismo, porque la inseguridad está ya diciendo que los procesos de aprendizaje no se han consolidado. Las formas hay de verdadero o falso, de completar y de unir con líneas. También de opción múltiple. Muy de repente los profesores usan dinámicas. Los profesores casi en este colegio no las usan. Hello teachers, welcome to video Strategies for Teaching. In this video, I will teach a new strategy. This name is DOT. DOT means determine, observe, talk, summarize. This strategy, DOT, means to D, determinate. Determinate your student prior knowledge. O, observe. Observed the class. T, talk. Talk about the subject. Finally, is as summary. Summary the new knowledge. We go to use a strategy to learn about apparatus of human body. Our student will write about apparatus human body. The words that remembered about topic in each box depends of each letter. In this case, I wrote the words about organ that remember. We go to explain about apparatus of human body.
We will write keywords that our students to learn. Now, we will talk about learning and we will write the new word with other colors. We tell to our students that they write the names of apparatus of human body outside the square. For example, the names of apparatus of human body as digestive, circulatory, respiratory, etc. Now, our students use various colors to bounce line to name the organs with names of apparatus of human body. For example, excretory is bladder, circulatory is arteries, okay. Stomach is digestive, penis is reproductive. In this way with our apparatus. Finally, we do summary of class.